Y en esta mañana yo quiero iniciar la primera parte de este estudio que vamos a concretarla, Dios mediante, el día domingo, porque no vamos a poder completar hoy por el factor tiempo. Así que sin más preámbulos, hermanos amados, yo quiero que por un momentito oremos. Oremos para que Dios nos abra el entendimiento y nosotros podamos comprender su palabra. Podamos comprenderla para poder aplicarla a nuestra vida. Y una vez aplicada a nuestra vida, tengamos la entereza de compartir esta palabra con el que no tiene al Señor. Y que además podamos sacar del error a tanta gente que estando dentro de una iglesia viven tan confundidos doctrinalmente. Entonces, vamos a orar. Cierre sus ojitos en esta mañana y vamos a hablar con el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana vengo yo delante de tu presencia. Señor, me presento, Dios, delante de ti, pidiéndote que tengas misericordia de mi vida y me permitas en esta mañana ser un instrumento de bendición para compartir tu palabra, no teniendo yo mi propio conocimiento, sino el tuyo, Señor amado. Prepara la iglesia en esta mañana para recibir esta enseñanza y que tu palabra corte en esta mañana. Tu palabra es espada de doble filo. Tu palabra es martillo que quebranta la piedra. Así que sea tu palabra hablando a la iglesia en esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Tengo entonces para compartir en esta mañana un estudio bastante profundo de la palabra del Señor, el cual he titulado El calendario profético de Dios y las 70 semanas de Daniel. Repito, el calendario profético de Dios y las 70 semanas de Daniel. Quiero además poder decirles en esta mañana que en lo personal me ha apasionado desde mi adolescencia la escatología. Y que con el transcurso del tiempo, de los años, no ha menguado esa pasión por la escatología. Y que me preocupo mucho cuando veo a una iglesia hablando generalmente que está tan débil y desnutrida porque no está recibiendo palabra de Dios. Y también me encuentro con otra realidad, y es que muchos, en vez de alegrarse con la profecía bíblica, antes bien se asustan o prefieren no oír porque eso es muy delicado, porque eso es muy complejo, porque no, es más fácil oír palabras de motivación que palabra profunda del Señor. Entonces, con tristeza he observado a nivel general que muy poco se enseña escatología. Y por eso usted que es de esta iglesia sabe que siempre hemos de tener dentro de esta iglesia estudios escatológicos que, lejos de asustarnos, nos fortalecen la fe y nos inspiran y nos motivan a prepararnos para encontrarnos con nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Amén. Así que vamos entonces, si tenemos lista la presentación, vamos en esta mañana a ahondar en este tema que espero que al terminar esta primera parte de hoy, cuando usted vaya bajando esas escaleras, vaya confrontado. Para bien, para edificación. Así que tenemos el tema, el calendario profético de Dios y las 70 semanas de Daniel. Hermanos, cuando nosotros hablamos de calendario, lo primero que a nosotros se nos viene en un calendario son fechas. De hecho, nosotros nos manejamos según un calendario. El año escolar de todas las naciones está estructurado en base a un calendario.
Y dentro de ese calendario, las organizaciones financieras también se manejan dentro de un calendario, y toda institución humana se maneja dentro de un calendario que tiene delimitadas fechas específicas y fechas generales. Así que nosotros nos movemos dentro de un calendario, y dentro de nuestro calendario nosotros tenemos señalado el día domingo como día del Señor. Y por eso es que nosotros cada domingo nosotros nos preparamos para estar en la casa de Dios. Y también dentro de nuestro calendario nosotros cumplimos años. Y dentro de nuestro calendario nosotros nos planificamos. Pero yo en esta mañana no vengo a hablarles de ese calendario lógico racional que tiene que ver con la actividad secular o cotidiana de la vida. Ese es un calendario que usted y yo conocemos. ¿Que lo distorsionamos? Sí. Quiero hablarles del calendario profético de Dios, que es un calendario impresionante, que es un calendario impactante, y que es un calendario que yo me imagino a un gran reloj que en el tiempo señalado de Dios comenzó a correr, y que ese calendario profético de Dios impacta a Israel e impactará a las naciones e impactará a la iglesia que hace vida dentro de las naciones. Ahora bien, vamos a leer en Daniel capítulo 9. Vamos a leer algunos versículos del capítulo 9 del profeta Daniel, y vamos a ir ahora mismo al versículo, vamos a leer desde el versículo 20 en adelante. Daniel 9:20 en adelante. Yo requiero que leamos con entendimiento. Bueno, no yo. Creo que el Señor requiere que usted y yo leamos con entendimiento en esta mañana. Dice: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida para edificar, para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Esta es la base bíblica
que tenemos en esta mañana para escudriñar esta profecía que según los teólogos o los eruditos, los escatólogos, es la más impresionante de todas las profecías bíblicas, debido a que en esta profecía se desarrolla y se consuma el plan de Dios para Israel, que de alguna manera hablamos del plan de Dios para la humanidad, donde Israel es el reloj profético de Dios, y es en torno a Israel que se da el inicio del cumplimiento de esta profecía, y es con Israel que se marca el fin de esta profecía. Esto hace, hermanos amados, que cuando nosotros leemos una profecía tan impresionante como esta, nosotros, lejos de angustiarnos o de cerrar los ojos para no ver, esto nos invita a darle la gloria a Cristo, porque en su misericordia nos ha revelado la más majestuosa de todas las profecías, que se convierte en la columna vertebral de toda la profecía bíblica, conocida como la profecía de las 70 semanas. Llamamos la profecía de las 70 semanas de Daniel, pero es porque le son reveladas a Daniel, pero no es que son de Daniel, es la profecía de Dios revelada a Daniel, que Daniel la dio a conocer cuando fue inspirado a registrar en qué consiste estas 70 semanas y los eventos que pertenecen a esta profecía. Cuando leo esto y cuando tengo esto, yo me impacto, hermanos, me impacto sobremanera, y no alcanza mi admiración para engrandecer al Señor por la plenitud de su sabiduría y porque nos haya mirado con misericordia y haya revelado los acontecimientos, que muchos de ellos se han dado y otros van a suceder en el mundo inequívocamente, porque nadie podrá manipular ni detener el calendario profético de Dios. Así que, hermanos amados, tenemos entonces, vamos a irnos a la presentación y vamos entonces a escudriñar, ¿verdad?, esta profecía. Vamos a ver que hay tres interrogantes que inicialmente podemos hacernos, que nos van a servir de introducción para conocer, profundizar, entender esta profecía. Hay una regla hermenéutica que para mí es una regla excelente, y esa regla hermenéutica nos dice que la Biblia es su propio intérprete y que donde la Biblia calla, debemos callar también nosotros. Y oía al doctor Baruch Coleman, un hebreo convertido al cristianismo, un maestro de la palabra, y cuando él hablaba de esta profecía, él decía, muchos quieren ir más allá de la Biblia. ¿Y quiénes somos nosotros para ir más allá de lo que está escrito? Tenemos que ir hacia lo que está escrito, lo que Dios nos ha revelado, porque lo que Dios nos ha revelado, aunque sea impresionante y difícil, Dios nos da la capacidad de comprenderlo y entenderlo. Así que tenemos tres interrogantes. Insisto, estas tres interrogantes nos van a servir de introducción para esta profecía. Así que pregunto, ¿usted se está durmiendo o usted está aquí? Porque no me asuste, hermanos. Tenemos entonces cómo, dónde y cuándo. Creo que yo invertiría este orden y sería dónde, cómo y cuándo. Aunque este orden no altera el producto. Pero necesitamos saber cómo recibió Daniel esta revelación. Y ese cómo nos va a llevar a entender otros aspectos del ministerio profético de Daniel. ¿Por qué? Porque, a ver, pregunto, ¿cuántos capítulos tiene aquí ustedes?
¿Cuántos capítulos tiene el libro del profeta Daniel? Ya va. ¿Cuántos? ¿Están seguros? 12 capítulos. Pregunto por aquí. De esos 12 capítulos, ¿cuántos capítulos serán historia? ¿Se han preguntado eso? ¿Y cuántos son profecía? Los primeros 6 capítulos son historia. Y los últimos 6 capítulos son profecía. Ahora bien, Daniel recibió la interpretación del sueño de Nabucodonosor mediante visión en la noche. Eso está en el capítulo 2. En el capítulo 7, Daniel recibe una visión de las 4 bestias que los 4 vientos combatían en el gran mar y 4 bestias subían del mar. En el capítulo 8, de manera impresionante, Daniel ve a 2 animales, a un carnero que corría con gran velocidad, pero del poniente venía un macho cabrío que tenía, el carnero tenía 2 cuernos, el macho cabrío tenía otras características, pero corría a gran velocidad que parecía que no tocaba tierra y golpeó al carnero, lo pisoteó y lo mató. Eso lo vio Daniel en visión. En el capítulo 10 vemos una visión gloriosa de Cristo. Lo ve Daniel en visión a un varón con un cinto de oro y Daniel cayó desmayado y quedó como muerto ante lo impresionante de lo que estaba viendo. Pero en el capítulo 9 y los versículos que hemos leído, no es esta revelación dada a conocer a Daniel ni en sueño ni en visión. ¿Cómo? ¿Cómo la recibió? La recibió con un mensaje directo. Dios comisionó al ángel Gabriel para que le diera de primera mano, en boca del ángel estaba la palabra de Dios que Gabriel la dio a conocer a Daniel. ¿Cómo? Mediante el instrumento de Dios que fue Gabriel. La otra pregunta sería ¿cuándo? Cuando Daniel derramaba su corazón, su vida delante de Dios en oración, porque hay características de Daniel impresionantes. Yo siempre he dicho, usted sabe que van a haber recompensas en el tribunal de Cristo. No es el tema que voy a tocarle porque así que no saldríamos, ¿verdad? Pero yo, en mi imaginación, porque podemos inferir, no está malo inferir. Yo infiero que esos que van a ser recompensados van a tener sitios de honor en el reino milenial. Y yo digo, yo quisiera estar, aunque sea un ratito, al lado de Daniel y de Simeón. Son personajes bíblicos que yo amo y admiro. Daniel, la integridad de Daniel es impresionante, hermanos. La integridad, la santidad, la humildad, la obediencia de Daniel es impresionante. Y era un hombre que a estas alturas ya no era un joven. Era un hombre ya avanzado en edad, pero Daniel conocía los escritos antiguos y Daniel sabía que había una profecía del profeta Jeremías que hablaba de la culminación de los 70 años de cautividad. Y Daniel contó el tiempo y Daniel verificó que se estaba llegando al final de los 70 años de la cautividad babilónica. Así que Daniel oró y encontramos además una oración de las más impresionantes que nosotros encontramos en la Biblia. Ni siquiera la oración de Jabes, ni la oración de Ana cuando lloraba desmayada en la presencia de Dios, que Dios le diera un hijo, ni la de Jabes, ni yo creo que ni la oración de David cuando compró la era de Arauna el Jebuseo y ofreció sacrificio
ni para mí, esto es para mí. Ninguna de estas oraciones llega a ser tan impresionante como esta oración que Daniel estaba haciendo. Daniel estaba humillado, entendió por el escrito profético que llegaba el final del cumplimiento de los 70 años de cautividad y que según ese calendario de Dios, Israel sería devuelto a su nación. Y él oraba y lloraba y confesaba su pecado, el pecado del pueblo, y decía: Señor, me acerco a ti, no confiando en mi propia prudencia, sino en tus muchas misericordias. Hemos pecado, Señor, tu pueblo, y yo hemos pecado. Perdónanos, Señor, te ruego, ten misericordia, Señor. Y postrado, humillado, de rodillas, derramaba su alma delante del Señor cuando fue dada la orden. Y se le dice a Daniel: muy amado, no temas. Qué cosa tan impresionante. Y hago un paréntesis para decirles que, por eso es que a nivel teológico de seminario, estudiamos Daniel y Apocalipsis juntos. ¿Por qué? Porque hay una estrecha relación entre la profecía que Dios le da a Daniel y la profecía que Dios le revela a Juan. De hecho, hay datos interesantes cuando uno estudia Daniel y Apocalipsis, como por ejemplo, Daniel es llamado muy amado y Juan es el discípulo amado. Daniel es al Antiguo Testamento lo que Apocalipsis es al Nuevo Testamento. Es decir, el género literario de Daniel es apocalíptico y el género literario de Apocalipsis, por supuesto, obviamente es apocalíptico. Daniel escribió desde el exilio y Juan escribió desde el exilio. Daniel recibió visiones impactantes del último tiempo y Juan las completó con puntos y señales, lo que Dios reveló acerca del último tiempo. Los dos tuvieron una experiencia de gloria impresionante. Daniel vio al Cristo antes de ser encarnado y cayó como muerto. Juan vio al Cristo glorificado y cayó como muerto. Por eso esta similitud tan impresionante entre estos dos hombres de Dios nos llevan y nos motivan a estudiar Daniel y Apocalipsis en conjunto, hermanos amados. Y yo sé que mis estudiantes de cuarto año van a oír esta predicación y yo les saludo porque sé que la van a oír y espero que entiendan para que cuando les evalúe las 70 semanas saquen 20 y no 10. Bien, hermanos amados, vamos entonces, ¿dónde creo que dónde es una pregunta tan elemental? ¿Dónde, geográficamente hablando, recibió Daniel la visión? ¿Ah? ¿En dónde? ¿Ah? En Babilonia, bajo el dominio de Nabucodonosor. ¿Quién? Los medopersas. Recuerden que ya Daniel era un anciano y que además ya Nabucodonosor había sido destruido su imperio y que en su lugar estaba al mando del dominio mundial el imperio medo-persa. Hemos respondido estas tres preguntas. Ahora vamos a meternos en aguas profundas. Vamos entonces a avanzar y vamos a ver. Para entender esta profecía de 70 semanas en nuestra cultura oriental no es muy comprensible. Porque nosotros tenemos un calendario de días, de meses y de años literales. Una semana, 7 días. Un mes, 30 o 31 días. Un año, 365 días. Pero para Israel no es así. Dios ya había determinado para Israel en su calendario tener semanas de días y semanas de años. Y eso lo vamos a ver en Levítico 25:8. Vamos a leer Levítico 25:8 rápidamente. Dice: y contarás, esto es cuando Dios está dando instrucciones a Moisés, quien fue el legislador para Israel, legislador de parte de Dios. Israel tenía que guardar un año sabático.
Es decir, Israel debía 6 años trabajar la tierra, pero el 7º año no la tenía que trabajar. Tenía que dejarla reposar, y Dios le había dicho a los judíos, a Israel, les dijo claramente que ese año la tierra debía de reposar y que ellos no tenían que preocuparse porque aunque no la iban a trabajar, la tierra iba a producir el fruto para ellos, y no solamente para ellos, sino también para sus bestias. Pero ¿sabe qué hizo Israel? Por aquí le entró y por aquí. ¿No somos nosotros así también? Dice, y contarás 7 semanas de ¿qué? De años. 7 veces 7 años. De modo que los días de las 7 semanas de año vendrán a hacerte 49 años. Vemos un cómputo de 7 por 7, que son 49 años. Pero ¿qué hizo Israel? No guardó el año sabático. Y esto fue el motivo, es decir, la decadencia espiritual de Israel lo llevó a violentar el año sabático y a hacer cualquier prevaricación, al punto que lo que Dios dijo, Dios lo había determinado, Dios lo cumplió. Y por eso vamos a leer ahora a continuación en Segunda de Crónicas. Vamos a leer rápidamente en Segunda de Crónicas el texto que está allí en la presentación, y vamos a ver cómo, si Dios dijo que la tierra tenía que reposar, Dios lo dijo, tenía que cumplirse. Lo que Dios ha dicho sobre la iglesia se va a cumplir. Lo que Dios ha determinado sobre y con Israel se va a cumplir. Tenemos que en 2 de Crónicas 36, 20 y 21 vemos la palabra del Señor que dice de esta manera en 2 de Crónicas 36, 20 al 21. Muchos podrán decir, qué severo Dios, porque Israel no guardó, no los llevó cautivos 70 años. ¡Qué severo! ¿Quién es el dueño de la tierra? ¿Quién es el que tiene la autoridad de legislar sobre la tierra? ¿Y quién es el hombre para levantarse con una rebeldía de cara ante Dios? Así que leemos, los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos, ¿a dónde? Y fueron siervos de él. ¿De quién? Del rey de Babilonia y de sus hijos, hasta que vino el reino de los persas. Aquí tenemos algo sumamente interesante. Es decir, en el año 605 antes de Cristo inicia la profecía del tiempo de los gentiles que cita el Señor Jesucristo cuando dice, e Israel será hollada por los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpla. Esto comenzó en el año 605 cuando Nabucodonosor, el rey del imperio babilónico, sitió a Jerusalén y en 3 oleadas llevó cautiva a Judá y a Benjamín hacia Babilonia, dejando a Judá, a Jerusalén en ruinas extremas. Ese templo tan hermoso, eso fue, hermanos, destruido. Los muros los lanzaron al suelo, quemaron los muros, el templo. En la primera oleada, Nabucodonosor se llevó las tazas de oro, los utensilios de oro del templo, los tesoros, todo eso se lo llevó a Babilonia. Pero dice, fueron siervos del rey de Babilonia hasta que vino el reino de los persas. ¿Por qué? Porque antes de que Ciro naciera, el rey persa, Ciro el Grande, Dios había levantado al profeta Isaías. Y Dios había dicho, despertar el espíritu de Ciro, el cual es mi pastor, mi siervo. Así que ya estaba profetizado que iba a venir un rey persa llamado Ciro y que este rey iba a ser un instrumento en las manos de Jehová. Y es Ciro quien dio el primer decreto de retorno de los
judíos que estaban en la cautividad que volvieron a Israel. Ahora bien, 70 años y Daniel estaba orando y no había terminado de orar cuando llegó Gabriel y le dijo: muy amado, desde el momento de tus ruegos fue dada la orden. Y le dice Gabriel a Daniel que debe entender la visión. Vamos a ver que esto es importante. Le dice: entiende pues la orden y entiende la visión. Era un reto para Daniel, porque es Dios que le está diciendo: debes entender la orden y debes entender la visión, hermanos amados. Y comienza entonces aquí, vamos a la presentación y vamos a comenzar entonces a ver dónde comienza a correr el reloj de Dios y dónde se detuvo este reloj profético. ¿Y por qué se detendría? ¿Y en qué momento estamos nosotros? ¿Y qué viene? Porque esta profecía nos revela el plan de Dios. Dice, vamos a la lámina siguiente y vamos a ver que Dios le dice 70 semanas. Estas 70 semanas podríamos multiplicar. 70 por 7, ¿cuánto es? Los matemáticos, yo soy pedagogo. Ay, ¿cuánto es? 490 años. Dios les dijo: 490 años están determinados sobre Israel, tu nación, y sobre la santa ciudad. Tu nación Israel, la santa ciudad Jerusalén, la ciudad del gran rey, donde nació Cristo. Así que ya Daniel debía entender, 70 semanas están determinadas. Cuando dice que están determinadas es porque es el calendario profético de Dios que tiene un inicio y tiene un fin determinado dentro del plan de Dios. Y comienza a decir, vamos a avanzar, y comienza a decirle dónde comienza a correr esta profecía de las 70 semanas. Vuelvo a insistir. Yo me imagino como un reloj grande que sin manipulación humana, sino por el dedo de Dios, arrancó. Tac, 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 tac. Y se detuvo. Dice, desde la salida de la orden para reedificar a Jerusalén, habrán 7 semanas y habrán además 62 semanas más hasta el Mesías príncipe. Y lo vamos a leer para que no quede duda. Dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. Esto significa que habrán 69 semanas, donde en las primeras 7 se reconstruirían los muros de Jerusalén, y desde la reconstrucción hasta el Mesías príncipe termina la reconstrucción, 7 por 7, 49 años. Y desde que se terminó la reconstrucción de los muros de Jerusalén hasta el Mesías príncipe, 62 años. Pero dice que después de la semana 62 muere el Mesías, más no por sí. Entonces, vamos a volver a repasar. Tenemos desde la salida de la orden para reedificar a Jerusalén, ¿cuántas semanas? 7 semanas. Desde la edificación hasta el Mesías príncipe, ¿cuántas semanas? 62 semanas. Y después de la semana 62 muere el Mesías. Esto es sumamente interesante, porque dice que hasta el Mesías príncipe habrán 62 semanas. Vamos a la lámina siguiente para que podamos entender. Vemos, esta profecía inicia
con un decreto. Pero la pregunta es, ¿cuál decreto? Se dieron 3 decretos de retorno. Siempre hago esta referencia. Cuando Israel es llevado cautivo, fue llevado cautivo en 3 oleadas. Pero cuando se da el retorno, también por voluntad de Dios, Dios lo retornó en 3 oleadas. Se dieron 3 edictos. El primer edicto se dio a través del rey persa Ciro el Grande en el año 538, pero estas fechas no son exactamente, puede ser 538 como puede ser 539, pero está entre ese límite. Se dio el primer regreso cuando el rey Ciro dio la orden y dijo: es tiempo de que Israel regrese a su tierra. ¿Cuándo lo dijo Ciro? Culminando los 70 años. ¿Por qué? Porque Dios había dicho que eran 70 años y cuando se llegó a los 70 años de cautiverio, Dios despertó el espíritu de Ciro y le hizo ver regresa a los judíos a su tierra. ¿Por qué él le provocó? Porque era muy buena gente. Porque Dios así lo había determinado. Y en este momento, ese retorno estuvo a cargo de un hombre valiente, descendiente de la tribu de Judá, un gobernador llamado Zorobabel. Pero ¿cuál era el propósito de Zorobabel en este primer retorno? Era restaurar el templo. Por lo tanto, no es en este edicto que se inicia el reloj profético, porque, vamos a ver, no era en el primero. El propósito de Zorobabel era dedicarse a la restauración del templo. El segundo edicto es por Darío, el rey Medo, y este segundo edicto se llevó a cabo en el 448 antes de Cristo. Recuerden, 400 no es que exactamente, pero la mayoría de los historiadores ubican el segundo retorno en el año 448 y quien estuvo al mando frente al liderazgo de este segundo retorno, el escriba y sacerdote Esdras, hombre digno de admirar. No comienza el reloj de Dios con este segundo edicto, porque la misión de Esdras era restablecer el culto, en las ofrendas, el holocausto, ubicar a los levitas, porque no se sabía ni dónde estaban. Fue la misión de Esdras, tampoco se cumple con el segundo retorno. El tercer edicto es promulgado por el rey Artajerjes en el año 445 antes de Cristo. Es aquí, con este edicto, que comienza a correr la profecía de las 70 semanas. ¿Por qué? Porque este edicto cumple con lo que Dios le dice a Daniel. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para reedificar a Jerusalén habrá 7 semanas, y la misión de Nehemías fue reconstruir los muros, no el templo. El templo fue tarea de Zorobabel, pero los muros de Jerusalén fue tarea, y de la ciudad fue tarea ¿de quién? De Nehemías. Entonces comenzó a correr el reloj profético de Dios, y con la orden, desde el momento que Artajerjes le dijo: ve Nehemías, ¿qué necesitas? ¿Cuántos soldados? Ve. En ese instante que se dio la orden, comenzó a correr el reloj profético de las primeras 7 semanas, que duró 49 años. ¿Y por qué duran 49 años? Porque la obra se detuvo muchas veces, y Dios tuvo que levantar a Ageo y tuvo para darle palabra para que reanudaran el trabajo de restauración. Entonces comienza la semana 70 con el decreto de Artajerjes y la orden de enviar a Nehemías a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Vamos claros allí, ¿verdad? Avanzamos, hermano, porque ya me está marcando el reloj. Luego tenemos 62 semanas. Significa que 7 por 62 son ¿cuánto? 434 años. Es decir, desde que terminó la restauración hasta el Mesías príncipe, transcurrieron 434 años, que es igual
a 62 semanas. Ahora bien, dice que hasta el Mesías príncipe, 62 semanas. Y luego dice la profecía, y después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías. Esto es interesante. ¿Por qué razón? Hasta el Mesías príncipe debe haber un evento que marque la detención en la culminación de la semana 62. Y la Biblia nos da detalles de ese evento. Zacarías 9:9. Vamos a leer una profecía que yo analizo esto. Esta profecía nos habla de un hecho que no fue un hecho aislado, que no fue un evento insignificante, no fue un evento común y corriente. Porque si ha sido un evento más en la vida de Cristo, no hubiese sido profetizado. Pero este evento fue profetizado y fue cumplido. ¿Cuál es ese evento? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto Dios se lo mostró a Zacarías mucho antes de que Cristo fuese encarnado. Y esta profecía se cumplió en Cristo. Y Lucas dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Zacarías, cuando dijo, alegra que tu rey viene humilde, cabalgando sobre un pollino, hijo de asna. Esto es cuando Cristo hizo su entrada triunfal en Jerusalén. Y lo reconocieron como príncipe. Y es donde la Iglesia Católica habla del domingo de Ramos, que le extendían las palmas y Cristo pasó cabalgando sobre un pollino, sobre un burrito. Y fue proclamado rey, príncipe. Entonces creemos que hasta este evento marca el cierre de la semana 62. Y luego dice, y después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías más. Es interesante ver entonces que Cristo no muere en la semana 62, porque dice que después de la semana 62 se quitará la vida al Mesías, más no por sí, porque Cristo no se quitó a sí mismo la vida. Tú y yo somos la causa de la muerte de Cristo Jesús, por nuestra causa. Así que culmina la semana 62 y allí detuvo Dios el reloj profético. Cristo no muere ni en la semana 70 ni en la semana 69. Murió en un espacio detenido, un tiempo profético que Dios detuvo. Y Dios se da lugar a la era ¿de qué? De la iglesia. Por lo tanto, seguimos en un paréntesis de tiempo y faltan 7 años para completar los 490 años que tienen más de 2000 años detenidos por gracia y misericordia de Dios. Así que culminamos con esto y culmino aquí para continuar el domingo con la última semana, Dios mediante. Tenemos que falta una semana ¿de qué? De 7 años, la cual se conoce como la semana número 70 y es los 7 años de gran tribulación. Vienen esos 7 años. Y como iglesia, la esperanza suya y mía es que nos vamos con Cristo. Amén. Y no estaremos en la semana 70. Pero, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo está tu vida? Porque el calendario de Dios nadie lo va a detener. Ahorita es obra, ahorita es gracia, misericordia, bondad de Dios. Pero viene la semana número 70. Y la Biblia la describe como una semana terrible, horrible, sin precedente, espantosa, terrible y todos los sinónimos. Es más, no hay palabras para describir los 7 años de esta semana 70.
culmino con Lucas. Vamos a leer Lucas 21, 31. Pregunto, hermano, ¿entendió esta profecía? 70 años en el calendario profético de Dios que nadie podrá detener. 70 años y estamos suspendidos en un tiempo de gracia. Todo el que tenga sed venga y beba gratuitamente de las aguas, dice el Señor. Estamos en un tiempo donde ¿qué te impide venir a los pies de Cristo? No será así en la semana 70. Y no me voy a adelantar a esta semana. Lo vamos a ver el domingo, Dios mediante. Pero hay algo que dice Lucas. Dice el Señor, registra Lucas, así también vosotros cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Pero antes de esto, el Señor Jesús está diciendo que no debemos andar en glotonerías y en afanes. Y yo quiero que lo leamos. Porque es una palabra que debe tocar nuestra vida en esta mañana. El reloj de Dios comenzó a correr porque estaba determinado el evento con el que iniciaría la profecía de las 70 semanas. Estaba determinado cuándo cerrarían las primeras 7 semanas. Dios determinó cuándo se paralizaría la semana 62. Sumando las 7, 69 semanas. Y Dios determina cuándo arranca la semana número 70. Y usted y yo no tenemos capacidad de detener la semana 70. Quiero el versículo que está antes. Dice Lucas 21. Dice el 34, mirad también vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es palabra del Señor Jesús que está diciendo que miremos cómo estamos viviendo este último tiempo. Y creo que es bueno autoevaluarse. ¿Cómo estamos caminando en este último tiempo? ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué estamos haciendo para el Señor? Miren bien, dice el Señor, cómo caminan en este último tiempo.